Muy buenos días, oyentes. Este es su canal de Economía desde Cocle. Les habla Edwin Tuño. En el día de hoy, para con el desarrollo del tema de la Superintendencia de Bancos, su acuerdo de decreto ley 52 de 2008. Hoy el acuerdo 8/2010, de 1 de diciembre del 2010, el cual abarca o atiende el tema de la gestión integral de riesgo. Este trabajo va dirigido al público en general, estudiantes de licenciatura en finanzas y banca, y jóvenes que están iniciando carreras financieras, específicamente dentro de la superintendencia de bancos, y necesitan conocer más en profundidad los vericuetos de la normativa que se da a través de los acuerdos, situación que les permite el desarrollo de su carrera. Nosotros vamos ahí al punto central, que el artículo 72 de la ley bancaria establece que en la determinación del índice de adecuación de capital, la superintendencia podrá tomar en cuenta la existencia de otros riesgos, entre los cuales se encuentran riesgo de mercado, riesgo operacional, riesgo país, que sirvan de medida para valorar el requerimiento de fondos de capital para lograr una adecuada gestión de riesgo, que con el propósito de preservar el capital de las entidades bancarias, así como una adecuada protección del sistema bancario. Esta superintendencia considera conveniente el establecer un marco regulatorio general que contenga los elementos suficientes para una adecuada gestión de riesgo por parte de las entidades bancarias, que el principio 7 del Comité de Basilea para la supervisión bancaria efectiva establece que los bancos y grupos bancarios pueden implementar un proceso integral de gestión de riesgo que les permite identificar, evaluar, vigilar y controlar o mitigar todos los riesgos materialmente importantes, así como evaluar la suficiencia de capital en relación con el perfil de riesgo, y que este proceso debe ser acorde con el tamaño y complejidad de las operaciones y servicios de la institución. Que el pilar 2 del acuerdo de capital enfatiza la relación que existe entre el nivel de capital que mantiene la entidad para cubrir sus riesgos y la solidez y eficacia de los procesos de administración de riesgo y de control interno. Que en sesiones de trabajo, esta junta directiva se ha puesto en manifiesto la necesidad y conveniencia de establecer parámetros y lineamientos en materia de gestión integral de riesgos para bancos. Acordaron, pero antes de acordar, yo le quiero comentar que este acuerdo, contrario a algunos que le he venido dando importancia, no deroga ninguno de los acuerdos anteriores, que es una de las situaciones más significativas que he venido encontrando en la revisión de la normativa bancaria en Panamá. El ámbito de aplicación, las disposiciones del presente acuerdo serán aplicables a los bancos oficiales, Banco de Licencia General y los bancos de licencia internacional, de los cuales la superintendencia de bancos sea el supervisor de origen. En caso de los bancos de licencia internacional, de los cuales la superintendencia de bancos ejerce la supervisión de destino, el superintendente podrá requerir a la gerencia local de un banco en particular, cuando así lo considere conveniente, el cumplimiento de la exigencia de gestión de riesgo del presente acuerdo. ¿Qué es gestión integral de riesgo? Se entiende por gestión integral de riesgo el proceso por medio del cual el banco identifica, mide, monitorea, controla, mitiga e informa de las áreas operativas dentro del banco, de los distintos tipos de riesgo, a lo que se encuentra expuesto de acuerdo al tamaño y complejidad de sus operaciones, productos y servicios. Componente de la gestión integral de riesgo. Es responsabilidad de cada banco contar con políticas, normas y procedimientos, estructuras y manuales para la gestión integral de riesgo. Para la gestión integral de riesgo diseñados para identificar, potenciar eventos que puedan afectarlos, los cuales pueden ser el perfil de riesgo de negocio del banco, considerando la complejidad y volumen de sus operaciones. Tipos de riesgos que se ven para los efectos del presente acuerdo, sin perjuicio de lo establecido en otros acuerdos, se entiende por riesgo de crédito, la posibilidad de que el banco incurra en pérdidas y se disminuya el valor de los activos. Como consecuencia, sus deudores fallen en el cumplimiento por imperfectamente los términos acordados en los contratos de crédito. Riesgo de contraparte. Posibilidad de que en un contrato financiero del cual el banco sea parte, cualquier contraparte sea incapaz de cumplir con cualquiera de sus obligaciones financieras, haciendo que el banco incurra en una pérdida. Riesgo de liquidez es la posibilidad, el riesgo de liquidez es la posibilidad
es la posibilidad de pérdida económica del banco debido a la dificultad de liquidar activos o de obtener recursos financieros en condiciones habituales. Riesgo de mercado. Son los riesgos de pérdida derivados de movimientos adversos en los precios de los productos en los mercados financieros donde se mantengan posiciones con relación a las operaciones de cartera de negociación. El mismo comprende principalmente el riesgo de precios, riesgo de tasa de interés y riesgo de tipo de cambio. Riesgo de precio es la posibilidad de que ocurra una pérdida económica debido a variaciones adversas en el precio de mercado de un instrumento financiero o debido a la indeterminación del precio en un momento dado. Riesgo de tasa de interés es la posibilidad de que ocurra una pérdida económica debido a variaciones adversas en la tasa de interés. Riesgo de tipo de cambio es la posibilidad de que ocurra una pérdida económica debido a variaciones en la tasa de cambio. Riesgo operacional es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones del recurso humano, de los procesos, de la tecnología, de la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal asociado a tales factores. Riesgo legal es la posibilidad de incurrir en pérdida como resultado del incumplimiento de normas, regulaciones o procedimientos, así como por efecto de las estipulaciones contractuales. El riesgo legal surge también de actuaciones malintencionadas, negligentes o involuntarias que afectan la formalización, efectividad o ejecución de los contratos o transacciones. Riesgo de reputación. La posibilidad de que debido a la aceptación del prestigio del banco se incurra en pérdidas económicas. Incluye, entre otros, el efecto del blanqueo de capitales. Riesgo país es la posibilidad de incurrir en capital en el entorno económico, social o político por desastres naturales de los países donde el banco o sus clientes hacen negocios. El riesgo país comprende, entre otros, el riesgo de transferencia, el riesgo político y el riesgo soberano. Riesgo de transferencia es la incapacidad general de los deudores de un país determinado para obligaciones financieras debido a la falta de disponibilidad de moneda en la cual está denominada la obligación, independientemente de la condición financiera particular del deudor. Riesgo político se refiere, entre otros, a la posibilidad de guerra, disturbios civiles y otras situaciones de índole netamente política. Riesgo soberano es la posibilidad que el deudor soberano de un país determinado no pueda o no esté dispuesto a cumplir sus obligaciones financieras. Riesgo de contagio es la posibilidad de pérdida que el banco puede sufrir directa o indirectamente debido a ocurrencias adversas en empresas de su propio grupo económico o empresas que realizan actividades similares en la plaza de su ubicación o en el sistema financiero de otro país. Riesgo estratégico es la posibilidad de incurrir en pérdidas por decisiones de las altas autoridades del banco asociadas a la creación de ventajas competitivas sostenibles. Se encuentra relacionado a fallas o debilidades en el análisis del mercado, tendencias e incertidumbres del entorno, tendencias claves del banco y en el proceso de generación e innovación de valor. Riesgo de tecnología de la información es la posibilidad de pérdidas económicas derivadas de un evento relacionado con la infraestructura tecnológica, el acceso que afecta al desarrollo de los procesos de negocio y la gestión de riesgos del banco, al atentar contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad, eficiencia, confiabilidad, cumplimiento de oportunidad de la información. Riesgo de concentración, alto nivel de cohesión que podría causar pérdidas en el banco, las cuales pudieran afectar la solvencia o capacidad de mantener sus operaciones. Las concentraciones de riesgo pueden surgir activos, pasivos, operaciones fuera de balance. Estructura para la gestión integral de riesgo. En concordancia con las normas del gobierno corporativo, el banco puede adoptar políticas, normas y procedimientos, estructuras de control interno que garanticen la integridad y eficiencia de los procesos de gestión de riesgo. Además, podrá adoptar los manuales que establezcan la manera como se regirá el proceso de gestión integral de riesgo. Este es un manual, es otro de los manuales de la multitud de manuales que se plantean en la normativa bancaria que deben tener cada banco. El propósito del párrafo anterior es de propiciar una cultura de administración de riesgo que fluya hacia todas las instancias de la organización de acuerdo al tamaño y complejidad de sus operaciones y servicios. El banco debe contar con políticas para la gestión de cada uno de los riesgos a los que se expone y con mecanismos que permitan oportunamente hacer frente a los cambios de negocio. La estructura que sirva de soporte al proceso de gestión integral de riesgo deberá contemplar al menos los siguientes aspectos: una clara separación entre las áreas de la unidad de riesgo, de comunicación y divulgación de los alcances y resultados del proceso, contar con personal con conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar sus funciones, tecnología de la información acorde con la sofisticación de las metodologías y actividades correspondientes. Responsabilidades de la Junta Directiva. La Junta Directiva es responsable del cumplimiento
cumplimiento de todo lo establecido en el artículo anterior. La adición también es responsable de establecer el perfil de riesgo aceptable del banco, para lo que requiere tener un conocimiento y entendimiento de los riesgos a los que está expuesto el banco, designar a los miembros que componen el comité de riesgo, aprobar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de la gestión integral del riesgo a fin de contar con infraestructura, metodología y personal adecuado, apropiado, evaluar y aprobar sus planes de negocio con la debida consideración de los riesgos asociados, asegurar que el banco mantenga un nivel de suficiencia patrimonial congruente y de riesgo, aprobar la política, procedimiento y estructura de límites de riesgo para las diferentes áreas operativas y de negocios de un banco. La Junta Directiva y la Gerencia General de cada banco deberán atribuir a la unidad de administración de riesgo la suficiente autoridad, jerarquía e independencia respecto a los demás empleados del banco y el poder de veto en la toma de decisiones que estén relacionadas con riesgo integral de un banco. Certificación de cumplimiento de la Junta Directiva. Anualmente, el banco remitirá a la superintendencia una certificación suscrita en representación de la Junta Directiva por su presidente, su secretario, que haga constar lo siguiente: que la Junta Directiva conoce los estándares contemplados en la presente norma, así como sus responsabilidades; que el banco cuenta con una gestión integral de riesgo acorde a los criterios establecidos en la presente norma y al tamaño y complejidad de sus operaciones y servicios. La Junta Directiva ha sido puesta en conocimiento de la información proporcionada por la Gerencia General, los informes del Comité de Auditoría, del Comité de Riesgo, de los auditores externos relacionados con la gestión integral de riesgo, y en las medidas correctivas contan en las actas correspondientes. Dicha certificación podrá ser presentada en documento colectivo o individual y las firmas deben ser notariadas. Esta certificación será suscrita y remitida entre los 60 días siguientes al cierre fiscal. En caso de bancos que sean sucursales de bancos extranjeros, la declaración de cumplimiento establecida en el presente artículo podrá evidenciarse mediante una certificación anual de la unidad de administración de riesgo de su casa matriz y debe ser remitida a esta superintendencia de bancos entre el plazo señalado en el párrafo anterior. Artículo 8. Responsabilidad de la gerencia superior. Las gerencias generales responsables de ejercer la siguiente función: asegurar la consistencia entre las operaciones, los niveles de tolerancia al riesgo asumido, conocer los niveles de riesgo asumidos por el banco, establecer los programas de revisión por parte de la unidad de administración de riesgo y de las unidades de negocios con respecto al cumplimiento de objetivos, procedimientos y controles en la realización de operaciones, así como los límites de exposición y niveles de tolerancia al riesgo. Asegurarse que la unidad de administración de riesgo cuenta con el presupuesto suficiente para el desempeño de su función. Asegurarse de la existencia de adecuados sistemas de almacenamiento, procesamiento y manejo de información. Asegurarse que se establezcan programas de capacitación y actualización para el personal de la unidad de administración de riesgo y todo aquel involucrado en las operaciones que impliquen riesgo para el banco. Establecer procedimientos que aseguren un apropiado flujo, calidad y oportunidad de la información entre las unidades de negocio y la de gestión integral de riesgo para todo aquel involucrado en las operaciones para el banco. El comité de riesgo. La junta directiva de los bancos deberá constituir un comité de riesgo, el cual responderá a esta, cuyas funciones principales serán establecer los objetivos y políticas para la gestión integral de riesgo, así como los límites de exposición al riesgo que hayan sido aprobados por la junta directiva. Tendrá las funciones establecidas en el artículo 10 del presente acuerdo. El comité de riesgo deberá reunirse por lo menos cada 3 meses para el cumplimiento de sus fines, y el contenido de cada una de las reuniones deberá hacerse contar por escrito detalladamente en las respectivas actas, acompañado de los informes que reflejen fielmente lo discutido y las decisiones tomadas, o por otros medios electrónicos, siempre y cuando estos últimos tengan para todos los efectos la misma validez legal. El comité de riesgo deberá estar integrado no menos de 2 miembros de la junta directiva, uno de los cuales deberá ser miembro del comité de auditoría. Formarán parte del comité el responsable de la unidad administrativa de riesgo, la instancia responsable de las áreas de negocio y cualquier otro ejecutivo que a tal efecto designe la junta directiva. Por razones de su estructura organizativa, un banco podrá solicitar al superintendente dispensa total o parcial de representar. El superintendente evaluará cada caso en particular y decidirá la acción a tomar por el banco, pero en todo caso las correspondientes a un comité de riesgo deberán quedar abiertas por instancia responsable de la gestión de riesgo para las unidades bancarias de la administración de riesgo.
funciones del comité de riesgo. Entre otras, el comité de riesgo tendrá a cargo la ejecución de las siguientes funciones: dar seguimiento a las exposiciones a riesgo, comparar dichas ejecuciones con los límites de tolerancia aprobados por la Junta Directiva. Entre otros aspectos que estime pertinentes, el comité de riesgo debe referirse al impacto de dichos riesgos sobre la estabilidad y solvencia del banco, evaluar el desempeño de la unidad de administración de riesgo, el cual deberá quedar debidamente documentado, reportar a la Junta Directiva los resultados de sus valoraciones sobre las exposiciones a riesgo del banco, avalar los límites, estrategias y políticas de una efectiva administración de riesgo, así como definir los escenarios y el horizonte temporal en los cuales pueden aceptarse excesos a los límites o excepciones a las políticas, los cuales deberán ser aprobados por la Junta Directiva, así como los posibles cursos de acción o mecanismos mediante los cuales se regularice la situación. Desarrollar y proponer procedimientos y metodología para la administración de los riesgos. Proponer planes de contingencia en materia de riesgo, los cuales serán sometidos a la aprobación de la Junta Directiva. Las funciones y requerimientos que establezca la Junta Directiva. Unidad de administración de riesgo. Los bancos deberán contar con una unidad de administración de riesgo dependiente de las unidades de negocio encargadas de identificación y administración de riesgo que enfrenta la entidad, pudiendo comprender a su vez unidades especializadas para riesgos específicos de acuerdo a la naturaleza de las operaciones y la estructura del banco. Dicha unidad estará bajo la supervisión y dirección del comité de riesgo o la instancia responsable de la gestión de riesgo. La coordinación necesaria para una adecuada administración integral de los riesgos deberá realizarse a través de una unidad de riesgo u otro ente similar establecido para tal fin. Los integrantes de la unidad de administración de riesgo deberán poseer la experiencia y conocimientos técnicos que le permitan el adecuado cumplimiento de sus funciones. La unidad de administración de riesgo no realizará, procesará o aprobará transacciones. Su función primaria es la de dar seguimiento al riesgo, asistir el diseño de políticas y procedimientos, verificar su cumplimiento y alertar al comité de riesgo o la instancia responsable de riesgo que pueden requerir controles adicionales. En la parte sustantiva de sus funciones, la unidad de administración de riesgo reportará al comité de riesgo. Para los aspectos administrativos de sus funciones, será supervisada por la gerencia general. La evaluación de la función de la unidad de administración de riesgo será responsabilidad conjunta del comité de riesgo y el gerente general. Perfil del responsable de la unidad de administración de riesgo. El personal responsable y a cargo de la unidad de administración de riesgo del banco deberá reportar al comité de riesgo y cumplir al menos con los siguientes requisitos: amplia experiencia laboral en áreas afines al sector financiero, amplio conocimiento técnico de administración integral de riesgo, experiencia en operaciones financieras en general. Las funciones de la unidad de riesgo. La unidad de administración de riesgo deberá llevar a cabo las siguientes funciones: identificar, evaluar y controlar integralmente todos los riesgos que son relevantes para la entidad. Con tal propósito podrá contar con modelos y sistemas de medición de riesgo congruentes con el grado de complejidad y volumen de sus operaciones que reflejen en forma precisa el valor de las posiciones y su sensibilidad a diversos factores de riesgo. Asegurar que las áreas responsables suministren información necesaria que será utilizada en los modelos y sistemas de medición de riesgo y que se encuentran disponibles de manera oportuna. Evaluar permanentemente los modelos y sistemas referidos, cuyos resultados deberán presentarse al comité de riesgo. De acuerdo con la complejidad y volumen de sus operaciones, ejecutar un programa periódico de pruebas retrospectivas, testing, en el cual se comparen las estimaciones de la exposición por riesgo de los modelos internos contra los resultados efectivamente observados para el mismo periodo en medición y llevar a cabo las correcciones necesarias modificando el modelo cuando se aseguren desviaciones y quedando documentado. Asegurar que toda deficiencia detectada respecto a la calidad, oportunidad e integridad de la información empleada por la unidad de administración de riesgo sea reportada a las áreas responsables de su elaboración. Llevar a cabo estimaciones de la exposición por tipo de riesgo. Presentar al menos trimestralmente al comité de riesgo o a la instancia responsable para su consideración las herramientas y técnicas para identificar y analizar riesgos, las metodologías, modelos, parámetros para medir y controlar los distintos tipos de riesgos que se encuentra expuesto el banco. Verificar la observancia de los límites globales y específicos, así como niveles de tolerancia aceptables por tipo de riesgo, desglosando de negocio, factor de riesgo, causa o origen de estos, utilizando para tal efecto los modelos, parámetros y escenarios para la medición y control del riesgo comprobado por el citado comité. En el caso de riesgos que no son susceptibles de cuantificar, debe obtenerse información que permita evaluar el probable perjuicio de dichos riesgos sobre la estabilidad y solvencia del banco. Proporcionar al comité de riesgo
o a la instancia responsable de la información relativa a la exposición de los diferentes tipos de riesgos que son relevantes para cada banco, con la periodicidad que se le haya determinado. El impacto será la suficiencia de capital que conlleva la toma de riesgo por la unidad, considerando los análisis de sensibilidad bajo diferentes escenarios, tres tensiones, incluyendo eventos extremos, las desviaciones que se presentan con respecto a los límites de exposición, sugerencias respecto a las acciones correctivas que pueden implementarse como resultado de una desviación respecto a los límites de exposición y niveles de tolerancia al riesgo, la evolución histórica de los riesgos asumidos por la entidad, investigar y documentar las causas que originan desviaciones en los límites establecidos de exposición al riesgo, identificar si dichas desviaciones se presentan en forma reiterada e informar de manera oportuna sus resultados al comité de riesgo, a la instancia responsable, al gerente o administrador, al responsable de las funciones de auditoría interna de la entidad, para que se den las disminuciones a las exposiciones observadas, actuales y específicas de exposición de riesgo, niveles de tolerancia al riesgo, si sea el caso, elaborar y presentar al comité de riesgo y a la instancia responsable la metodología para la evaluación, medición y control de los riesgos de nuevas operaciones, productos y servicios, así como la identificación de riesgos implícitos que presentan, analizar y evaluar permanentemente los supuestos y parámetros utilizados en el análisis requerido. Cualquier otra función. Informes a la unidad de análisis de riesgo. El incumplimiento está en el artículo 4 de la ley. El plazo de adecuación son 9 meses a partir de su promulgación. Diciembre, así que es a septiembre del año 2011. Entonces ahora aquí el presidente Arturo Yerbau de la Guardia, Nicolás Ardito Barletta, distinto al presidente, al expresidente. Fijo, creo